una comunicación secreta, misteriosa. John, ¿estás ahí? ¿Estás del otro lado? Estoy del otro lado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te presento? ¿Cómo te presento? ¿Revelo el misterio o seguimos con el misterio y presento en realidad el blog? Vos elegís. Seguimos con el misterio. Igual es fácil de... No, ya sé, de traquear. Bueno, pero está bien. Pero sigamos con el misterio. Vamos a ponerle un poco de misterio. Sigamos con la mística. Bueno, perfecto. Ayer, de un modo, digamos, realmente un modo que me avergüenza en un horario fuera de, digamos, de catálogo, ¿no? Como está mal lo que hice a esta persona con la que estamos charlando, responsable de Golosina Caníbal. ¿Acaso el blog de literatura más extraño, fascinante y misterioso que hay en estos momentos? Le dije, por favor, pasame un celular, parecía como que no hubiera tiempo, y le dije, no, te quiero contar bien. No solo transmití mi admiración por el material que está subiendo permanentemente, tanto en Facebook como en Instagram, como online, lo pueden seguir y busquen Golosina Caníbal ya mismo, sino que también le comentaba que siguiendo nuestra saga que iniciamos con el amigo Marcelo Pocavida, hablando de algunos oscuros autores beatniks, bueno, una cosa fue llevando a la otra y acá estamos en esta comunicación. Pero busquen Golosina Caníbal ahora mismo. Entonces, el responsable de Golosina Caníbal, el señor X, cuyo nombre e identidad no vamos a revelar, está aquí con nosotros. Vamos a empezar por el principio. Golosina Caníbal, ¿cómo nace? ¿Hace cuánto tiempo está online? ¿Y qué lo propició? Y nació en el 2005. Éramos dos estudiantes, uno de letras y otro de artes, sí, que queríamos hacer un espacio. Estábamos en un momento de auge de los blogs y queríamos hacer un espacio en donde compartiéramos lecturas, materiales, miradas, etcétera. Y bueno, nació ese blog y después mi compañero partió hacia otros proyectos y yo lo sostuve hasta la actualidad, con altibajos, y este año repotenciándolo nuevamente. En aquel momento, cuando empezaron a subir material, ¿recordás cuál fue la fascinación que desembocó en, bueno, esto hay que compartirlo de alguna manera, hay que empezar a charlar? ¿Tenían algún tópico que era de particular interés o iba a una cuestión más random? No, era bastante random, tenía que ver con los consumos culturales de cada uno en ese momento. Yo me acuerdo, no sé, que publiqué como una de las primeras cosas una reseña de la película 24 Hour Party People. Qué lindo. O de repente subí una entrevista que no se conseguía en digital a Osvaldo Lamborghini, que se había publicado en los 80 y que fue como uno de los primeros posteos, sí, que tuvo muy buena recepción y muchos comentarios y demás. Y bueno, tenía que ver un poco con eso, con los consumos culturales, con las novedades que nos íbamos enterando, con cosas que nos cruzábamos en la web y también con textos, sobre todo de mi parte, que me ponía a digitalizar con mi escáner de cama plana y que ponía a disposición porque hacía muchos años que no se accedía fácilmente a ellos. Ahora, este material, como vos decís, el material exquisito que hay en el blog, las cosas que aparecen, la curaduría, que obviamente, a ver, todos los autores que mencionás o algunos que mencionás, uno dice, bueno, más o menos, pero lo que tiene de particular, que eso lo enaltece y lo hace fascinante al trabajo que estás haciendo y que hacían antes con tu compañero, es que aparecen cosas, digamos, de muy buen gusto, unas dialogan con otras y, digamos, esa curaduría es todo lo que hace la diferencia, digamos, no es simplemente una compilación de material, sino también qué elegir, qué fragmentos, dónde depositar la mirada, y como claro, vos decís. Claro, en algún punto el blog también, yo a veces lo charlo con amigos y conocidos, sí, se convirtió en una especie de diario de lecturas también. Exacto, de diario bueno, como en el origen eran los blogs, ¿no? Esos diarios virtuales. Y ahora, el meollo de la cuestión, nosotros estamos obsesionados hace algunas semanas con la figura de Marcelo Fox, desesperados, sí, por intentar conseguir un ejemplar de Invitación a la Masacre. Marcelo, sí, Fox, lo que nos llega rastreado es, aparece mencionado en algunas entrevistas por Alberto Laiseca hace algunos años, por lo menos fue la primera vez que escuché a alguien en público mencionarlo. Después se sugiere, sí, que el protagonista del Jardín de las Máquinas Parlantes es Marcelo Fox, o una inspiración, una ensoñación sobre Marcelo, sí, Fox. Y después aparecen, sí, las leyendas, el piloto de la Gestapo, digamos, su mujer, que llamada La Pantera, no me acuerdo, en un momento nos hablaron de La Pantera, cuántos ejemplares se habían publicado, su desaparición, si tuvo hijos, si tuvo hija, bueno, todo eso quedó en una especie de limbo. Su sepultura, ¿dónde está su tumba? Bueno, todo eso es misterio hoy. Hola. Sí, no, te estoy escuchando
para ver si Disculpame. todas esas preguntas tienen respuesta. Pero... Mirá, en principio, quizás googleando se encuentra sobre varias de esas preguntas e interrogantes. Escribí unos artículos en la revista digital Invisibles, que me invitaron a participar y que muy amablemente me dieron el espacio, y son 3 artículos donde trato de desentrañar algunas de estas cosas que vos preguntás. No solo las menciones de la ISECA, que no se reducen al Jardín de las Máquinas Parlantes, sino que aparecen en varios libros de su obra. A veces aparece simplemente como una frase que decía Marcelo Fox, otras veces aparece metamorfoseado en personaje, pero también aparece como personaje en Vivir afuera de Fogwill. Claro. Es el gordocidoso, ¿no? Claro, en esta novela de Fogwill. Así ahora, también es un personaje que fue como apareciendo de forma como una incógnita en algunas de estas obras de escritores con un poco más de visibilidad, pero que dejó rastros cual fantasma, digamos, ¿no? Él tiene 2 libros, un texto que aparece publicado, bueno, no sé si en Opium aparece algo de él, pero uno que aparece en Argentina Beat, digamos, ese texto que aparece ahí, y no mucho más. O sea, o hay algo inédito que podría llegar a aparecer eventualmente. No, hay una obra de teatro que se perdió, que yo la menciono en el primer artículo que escribí, que se llama, tiene varios nombres, pero la coincidencia en los recuerdos de las personas que lo conocieron y que dicen haber leído esa obra de teatro, que era en verso, es que se titulaba Las monjitas antropófagas, y era una obra de teatro que circulaba mimeografiada, digamos, ¿no? Que no se llegó a editar nunca. Y no se estrenó desde ya, nunca fue llevada... No, eran como unas cosas que él escribía en sus libretitas y que le leía a sus amigos en los cafés de la Manzana Loca y de todo ese recorrido de la bohemia porteña de los 60. Después lo que queda claro, y esto se ve en algunos documentales que hay o textos, que es que Fox también era medio resistido por alguno de los miembros de Opium, digo, era como un personaje adherido, no del riñón, por decirlo así, o en la periferia de toda esta mitología que estás mencionando de estos beatniks en Argentina. Digamos, la ISECA no lo conoció nunca, digamos, que si gente que lo lo conoció. La ISECA lo conoció, fue amigo de Marcelo Fox. Listo. Y yo tuve la oportunidad de charlar con él sobre Marcelo Fox y lo recordaba como un gran amigo, ¿no? Con mucha nostalgia y mucha añoranza. Y él se la pasaba repitiendo, que eso se puede encontrar en varias entrevistas, que Fox no tenía talento, sino que era un genio, ¿no? Que era alguien que descollaba. ¿Y dónde crees que eso está manifiesto? ¿En Invitación a la Masacre? Creo que está... Sí, yo creo que está en Invitación a la Masacre, en Señal de Fuego también, que tiene algunos aforismos y algunas frases realmente formidables, como esa que a veces uno puede cruzarse cuando busca a Marcelo Fox, que es mirar el sol de frente hasta apagarlo. Claro. Que es esa, digamos, esa es la frase, es una frase como con mucha contundencia y una imagen muy bella poéticamente, y creo que igual ayer justo cuando vos me comentabas que habías hablado con Marcelo Pocavida y con Marisol Falvo, los escuchaba, y coincido con Marcelo en esto de que no se puede distinguir, menos en el caso de Fox, yo creo que en cualquier caso de autor o autora no se puede distinguir, pero menos en el caso de Fox, la vida de la obra, y que creo que ahí también había como una especie de ideal vanguardista, ¿no? Claro. De fusionar su vida con su obra, y que esa genialidad está en la leyenda que se teje alrededor de Fox, ¿no? Me parece que la historia de Marcelo Fox se puede buscar algunas cuestiones vinculadas con cierta verdad histórica o cierta verdad cultural, pero lo más rico del personaje es la leyenda que se va tejiendo, las historias, las versiones, todo ese rastro fantasmal que fue dejando. Yo, si vos me preguntás, hay 2 imágenes que tengo de él. Una es esa foto blanco y negro, que está como gestualizando, y se lo ve una persona más bien regordeta, y que esto imponente, grandote, y después, en Señal de Fuego, aparece otro tipo en esa especie de stencil que hay del lado interior, ¿no? Que es como mucho más flaco, digamos, casi que uno puede decir que es la misma persona, una y la otra. Y son las únicas 2 imágenes que recuerdo haber visto. Sí, yo rescaté otra foto que está en el primer artículo, que me la pasó muy gentilmente Alfredo Moffat, el antipsiquiatra,
y que es una foto muy linda, que está Marcelo Fox muy relajado en Florida, adelante de una vidriera, y se lo ve como un joven, ¿no?, de esa época, y se lo ve de cuerpo entero, mucho más clara quizás que la imagen blanco y negro que mencionabas, que es la imagen de la solapa de Invitación a la Masacre. O sea, como vos decías, claro, al ser un libro que no se consigue fácilmente, la solapa uno no la recuerda, no sabe que de ahí se sacó la foto, ¿no? No, bueno, lo curioso es que estas dos imágenes que mencionábamos justamente son las dos solapas de los libros. Exacto. Y hay... Sí. Y ahora, la Pantera, ¿quién es la Pantera? ¿Quién fue la Pantera? ¿Se sabe eso? Eso lo escuchaba y me parece que la ISECA hacía más referencia a René Cuellar que a la esposa de Fox, ¿no? La Pantera, si no me equivoco, era uno de los sobrenombres, o es un sobrenombre que le calza a René. Bueno, yo en aquel documental de los Beatniks, creo que es Joel Novoa, que se refiere a René como una pantera, o alguno de ellos, digamos. Sí, entonces ahí uno empieza a unir un poco. Joel Novoa también cuenta que él recuerda haber visto a René con Marcelo en la salida de un café, claro, o en la salida de un bar, y bueno, y se presupone que tuvieron algún tipo de relación amorosa en algún momento, ¿no? Es increíble todo el misterio alrededor, digamos, y después también... es increíble porque aparte todo lo que va tocando, todo lo que va surgiendo alrededor de Marcelo Fox... Es más misterioso. Ahonda el misterio, ¿no? Ahonda el misterio, incluso las diferencias entre Invitación a la Masacre y Señal de Fuego, como dos obras muy disímiles. Disímiles formalmente, temáticamente, digamos, claro, lo que es increíble es eso. Formalmente, si bien temáticamente coinciden, formalmente no, porque si Invitación a la Masacre son relatos en primera persona, donde aparece el tópico del sacrificio y de la traición de forma muy marcada, pero donde hay también mucho humor y elementos de ciencia ficción, y una voz en primera persona y una prosa rítmica utilizando el punto y seguido de una forma realmente muy original. En Señal de Fuego, en cambio, son aforismos casi místicos, ¿no? El libro, yo tengo el libro Señal de Fuego, que es quizá más inconseguible que Invitación a la Masacre. El libro con letras rojas, claro, sí. Sí, claro, sí. Es solo con eso, digamos, se lo corregiría a Marcelo Poca Vida, que decía blanco y negro y rojo. No, es solo roja la tinta. Sí. Lo único negro es la tapa, que dice Señal de Fuego Marcelo Fox en la tapa, pero por dentro es toda roja la tinta. ¿Y dónde lo conseguiste el libro? En el sitio virtual de donde se venden libros y demás cosas hace varios años. Lo conseguí de casualidad, lo compré para ver qué onda. Pero la historia tiene que ser a quién se lo compraste, porque no puede, cuando tocas el timbre y lo vas a buscar, no puede bajar una persona normal, digamos, quiero decir. ¿Quién te entregó el grimorio? Porque me decís, bueno, debe haber sido en una casa particular, en una zona particular. No, me lo entregó un muchacho que hace compra y venta de libros, que yo lo conozco, y que le pregunté cómo lo había conseguido, y me dijo que había comprado en un lugar, un lote de Señal de Fuego, y que bueno, lo fue vendiendo, como una cantidad de ejemplares de Señal de Fuego. Señal de Fuego tiene una particularidad, que es que no sale en una editorial conocida. Claro. Digamos, hace unos días Marisol Falvo te decía que Falvo publicó 200 títulos. Sí. La segunda editorial, la editorial que publica Señal de Fuego, publicó 2 títulos. Un título del editor, que era José Antonio Yelpo, y otro título que es Señal de Fuego. Y eran libros que eran muy artesanales, casi fanzinescos, y que se repartían más que venderse. Tremendo. Entonces... me imagino que lo tenés protegido, Señal de Fuego está protegido en tu casa. Sí, está protegido. Lo que nunca conseguí es Invitación a la Masacre, porque cuando me lo quisieron ofrecer salía... como si te dijera 8 lucas, pero hace 4 años. Hoy estamos en 30 lucas, Invitación a la Masacre. Y digamos, es un libro bastante inconseguible. Yo no creo que Falvo haya tirado gran cantidad de ejemplares de Invitación a la Masacre tampoco. Digo que no parece ser una tirada muy amplia la de Falvo, de Invitación a la Masacre, pero cada vez se aparecen menos, ¿no? Hace varios meses que no escucho de nadie que lo haya conseguido en físico. Sabemos quiénes leían a Marcelo Fox. ¿Qué leía Marcelo Fox? ¿Hay registro de eso? Leía de todo, por lo que me han contado algunas personas que lo conocieron, era un lector omnívoro, digamos, ¿no?
desde Los cantos de Maldoror, del Conde de Lautremont. Sí. Creo que es una gran influencia, tanto eso como la antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Son dos influencias un poco obvias, digamos, para los jóvenes poetas de esa época, pero son dos influencias muy marcadas en Invitación a la Masacre. Pero también, digo, aparece Edgar Allan Poe, ¿no? Como una influencia reconocible en Invitación a la Masacre. Ciencia ficción, por estos elementos que te decía, todo lo que tenga que ver con humor negro, ¿no? Desde la antología Humor Negro de André Breton hasta todos los dadaístas y surrealistas que podían llegar a sus manos. Eso aparece entre sus lecturas. ¿Y sabemos tuvo un trabajo, además de, o era alguien que...? No, por lo que me han dicho, era una persona que tenía una familia pudiente y de alguna manera vivía con la familia. Después luego se casa, pero debe haber tenido changas, pero no tenía un trabajo estable. Sí tuvo colaboraciones en revistas, ¿no? Vos mencionabas a Alejandro Viñati el otro día, en tu charla con Marcelo, y yo en el tercer artículo trazo esa línea entre Viñati y Fox, un poco caprichosamente, un poco también por hipotetizar, pero Viñati y Fox compartieron revista en Eco Contemporáneo de Greenberg. Claro. A su vez, digamos, eso te marca que Fox no estaba tan lejos de el movimiento hippie, el movimiento por la revolución interior y demás. Después se fue metiendo en otros vericuetos, más vinculados con el esoterismo y el nazismo esotérico, pero en un principio estaba escribiendo con Viñati en Eco Contemporáneo, digamos. Claro. Bueno, pero es que hay un momento que todo eso se fusiona un poco y las líneas son medio borrosas entre New Age, nazismo esotérico y literatura beatnik, ¿no? En un momento es como que no queda claro. Sí, a mí me gusta porque es algo que me interesa. Digo, yo lo vengo estudiando a Marcelo Fox y siguiendo sus pasos desde el 2016 más o menos. Sí. Digamos, hubo muchas personas que me ayudaron también a ir relevando información, como Federico Barea, el antologador de Argentina Beat, y Diego Arandojo, ¿no? El documentalista de Opium, del documental sobre Opium y de la genial historieta sobre todo este tema que es Beatnik Buenos Aires, y que ilustró Facundo Percio, donde aparece Fox y aparece Federico Peralta Ramos, Joel Novoa, un montón de personajes de esa época. Desde el 2016 vengo juntando como información, y a mí una de las características o algo que me fascina del personaje de Fox es justamente que es un poco el borde de la contracultura, ¿no? La contracultura de la contracultura. Claro, exactamente. Bueno, y en ese sentido es como el borde de la revolución, es como el momento en que la revolución se vuelve reacción por tan revolucionaria. No, bueno, pero políticamente uno puede trazar paralelos. Digo, hubo movimientos que de alguna manera también tangencialmente, en algún momento, sobre todo a principios de los 70 en Argentina, tienen esa dicotomía entre la ultraderecha, la izquierda, los socialistas. Digo, en un momento, viste, es medio un merengue, ¿no? Sí, no estamos diciendo ninguna pero novedad. Fox muere en el 72, cuando eso ya está cuajando, digamos, claro, ¿no? Claro. Es interesante porque ya en Fox eso aparece de forma muy manifiesta en Señal de Fuego en 1968, el año en que explota el Mayo francés, digamos, en donde parecía que los jóvenes eran, ¿no? La revolución de izquierda, el progresismo de izquierda, y Fox está escribiendo Señal de Fuego y está poniendo esvásticas en un libro de poesía. Bueno, de alguna manera presagia o intuye, también esto lo decía Marcelo en la charla que tuvimos, lo que iba a venir. Hablando de la tumba de Marcelo Fox, lo digo porque ahí uno, dónde está emplazada, qué aparece, qué recuerdo hay, uno puede deducir algunas cosas de la propia historia. ¿Qué sería? De eso no sé nada, de eso no tengo datos, la verdad. Y me costó muchísimo, hasta ahora no he llegado a tener contacto directo con la familia, digamos, ¿no? Pero hay familia, hay los Fox, o descendencia, hijo o hija, ¿sabemos algo? Sí, hay, digamos, se puede llegar a encontrar forma de contactarse con ellos, pero no tienen demasiado interés en que circule en los libros de Marcelo o que se reediten. ¿Por qué? Bueno, yo creo que su obra es bastante oscura, pero que probablemente él como persona también tuviera sus oscuridades y su forma de ser que tal vez trae algunos recuerdos dolorosos. Digamos,
prefiero imaginármelo de esa manera. Y respecto de su muerte, digamos, ¿queda claro, es un accidente, un suicidio? Digamos, ¿qué pasa? Digamos, ha pasado muchísimo tiempo y en realidad para tratar de constituir o terminar de entender cuáles fueron las figuras, digo, muere muy joven, no se termina de entender, era depresivo, digo, ¿qué sabes de eso? Mira, no se sabe mucho tampoco. Las personas con quienes me entrevisté me dieron diferentes versiones, desde que podía ser un accidente hasta que podía ser un suicidio. Uh-huh. Y sí me parece que da cuenta de la intensidad con que vivía su vida, ¿no? Claro. Y de la intensidad que se nota cuando lo lees. Digamos, cuando lees a Fox, se nota la intensidad. Yo ahí en el tercer artículo que publiqué en la revista Invisibles hice una selección de los aforismos de Señal de Fuego. Sí, no. Léetelos y te das cuenta. Sí. Señal de Fuego, para mí, yo cuando lo veo, lo ojeo, lo tengo acá, parece una especie de catecismo, de libro de oraciones, ¿me entendés? Sí, claro. Como si él quisiera comunicar algún tipo de buena nueva, ¿no? Desde un lugar hasta mesiánico. Medio manifiesto futurista, pero on crack, pero sí, por ese costado, sí, claro. Medio desde el poeta maldito tipo Rimbaud, Lautréamont, ¿no? Que viene a abrir los ojos de sus contemporáneos, ¿no? Lo que pasa es que Fox viene a abrirlos a través de la destrucción, el fuego, la sangre y el apocalipsis, digamos, es como, ¿no? El mal. Y la personalidad de él, porque también hay testimonios de alguien muy tirabombas, pirotécnico, explosivo, y hay gente que dice, no, un retraído, casi un tímido, invisible. Sí, la gente que lo conoció más cercanamente decían que era un tipo desopilante. Claro. Muy gracioso, muy inocente, también con mucha vitalidad, ¿no? Toda la oscuridad tiene que ver más con las personas que se lo cruzaban de repente vestido con una capota de Gestapo y claro. ¿no? Como aquel que se cruzaba un punk, ¿no? Con sus crestas y su alfiler de gancho y decía, no, este es un tipo jodido. Tiene que ver también con esto que te decía. A mí lo que me fascina de Fox, y por eso lo sigo trabajando, es como ese aura de leyenda que se va tejiendo alrededor de él. Las historias que me cuentan, las personas que van apareciendo que logro contactar, ¿no? También ese trabajo detectivesco de leer entre líneas, a ver quién corno lo conoció, porque es un autor que falleció en 1972 y desde esa época, más allá de algún tipo de emergente, como los que hablamos de la ISECA, de Fogwill, o alguna publicación muy under como Speed, ¿no? Que era una publicación. Y la aparición de En Vivir Afuera de Fogwill, como mencionabas, Fogwill también lo conoció. Sí, Fogwill también lo conoció, lo cuenta en una entrevista que le realizó Augusto Munaro, donde habla que conoció a Fox y conoció a Lamborghini, pero por ejemplo con Fogwill no llegué a hablar porque falleció antes de que yo me metiera en toda esta historia, digamos, ¿no? Con la ISECA sí llegué a hablar. La idea es, digamos, seguir tejiendo también porque tengo la idea de, estamos trabajando con un amigo, ¿viste? En algún tipo de libro o algo que pueda contar un poco más de historia de Marcelo Fox. Sería hermoso, sería hermoso. Es una biografía imposible que se entreteje con otras voces y otras historias, pero nos parece algo fascinante. En algún lugar, aparte uno siempre sabe que en algún lugar de esta ciudad hay una caja con fotos, hay mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí empieza la obsesión, digamos. Sabemos que en algún lugar la historia, no te digo que esté completa, pero con un montón de información que no estamos pudiendo acceder en este momento. No, desde ya. Igual a mí me gusta conservar el halo de leyenda, ¿no? Me parece que es un personaje que hay que mantenerlo también, no digo oculto, sino recuperar como las versiones, lo que se cuenta, la contradicción también, ¿no? Que presenta su imagen y las anécdotas. Bueno, esto que hablábamos especulando de la Pantera, quién era la Pantera, digamos, y entonces termina siendo una interpretación de testimonios o de coincidencias a través de quién dice o cómo se mencionaba o cómo se recordaba. Sí, ahora fíjate otra cosa, otro dato que te agrego, ¿no? Para que veas la complejidad del personaje. Así como te decía que compartió páginas con Vignati, en Eco Contemporáneo, por lo tanto tampoco se lo puede ver como alguien anti-hippie, digamos, ¿no? Sino que estaban todos medio con todos en esa época. Se llevaban y dialogaban desde posturas muy extremas y desde estéticas muy diferentes. Pero fíjate que, por ejemplo, Marcelo Fox participa en Opium, que es una publicación súper pequeña, digamos, ¿no? De circulación limitada, pero también participa en La Hipotenusa, que era una especie de revista que salió en el 67, en la línea de Tía Vicenta, Cuatro Patas, Gregorio,
donde participaron Miguel Brasco, Copri, Quino. Entonces, sí, oculto, maldito, etcétera, pero publicó de repente en una revista donde había una llegada a un público más general, ¿no? Que era ese público que consumía la literatura de humor en el 67. Muchísimas gracias por sumar al misterio. Le decimos a la gente que Golosina Caníbal anda por ahí. ¿El nombre de dónde surgió? ¿De un brainstorming con el antiguo compañero? Sí, y de unas lecturas de un filósofo francés, de Georges Bataille, que tiene un ensayo sobre el ojo, y ahí recuerda que Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, dice que el ojo para los caníbales era como una golosina caníbal. Muy bueno. Busquen Golosina Caníbal en Facebook, busquen Golosina Caníbal en digamos, el blog, busquen en Instagram también. Tienen para divertirse, entretenerse un rato largo con todas estas leyendas. Gracias por esta comunicación. Mantenemos el anonimato, porque digo, hablando de leyenda, mantenemos la leyenda también. Bueno, igual si buscan los artículos en Invisibles, ahí ya aparece mi nombre. Quizá van a ver si querés lo decimos. Bueno, lo decimos. Bien, podemos decirlo entonces. Dale. Bueno, le decimos a la gente que empiece a grabar entonces, que deje la grabación de todo esto, porque estamos por sacar del anonimato de alguna manera al CEO de Golosina Caníbal. Matías Raya es la persona con la que estuvimos hablando. Me dio escozor cuando lo dije, porque dije, estamos buena suerte en la búsqueda del ejemplar impreso, del ejemplar en papel de Invitación a la Masacre. Te digo que más se te va a complicar con Señal de Fuego, te insisto, pero bueno. Vos me querés, vos querés arruinarme la vida. Una vez que estoy cerca de Invitación a la Masacre me decís, sí, pero el difícil... Pero si querés llegar, es Señal de Fuego, y yo estoy llorando por dentro. Muchas gracias, Matías, por la charla, Gracias, Eva. Profunda admiración. En un rato te paso el link de esta hermosa conversación para que sigamos investigando los expedientes secretos X. Abrazo grande.